Ha costado algo más de 80 años, pero por fin hay una parte de España, esa que siempre votó pensando en ruido de sables, en votos útiles, o que fue castigada por sistemas electorales injustos, que se va a sentar en el primer Consejo de Ministros, su primer Consejo de Ministros. En ese camino difícil, lleno de obstáculos y zancadillas, hemos visto un acuerdo entre las cloacas del Estado y los medios de comunicación. Hemos visto al presidente Sánchez diciendo que lo tumbó un medio de comunicación. O hemos visto cómo Villarejo termina en la cárcel, pero los poderosos cubren las espaldas, ainda, sin el cual Villarejo no podría haber hecho parte de su trabajo para las cloacas. Por cierto, el único medio que puso la palabra cloacas en el mentidero político fue el Diario Público. Y ha sido igualmente uno de los diarios que antes entendió que el futuro del periodismo pasa por las redes. Y para hablar de fake news y de política, nadie mejor que una periodista cuya bandera siempre ha sido la verdad y el coraje. Una valiente que en 2019 tuvo la decencia de abandonar la Asociación de la Prensa de Madrid por dignidad y coherencia. Es la nueva directora de Público. Es presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y es la primera española en la Junta Ejecutiva del International Press Institute. Virginia Pérez Alonso, buenas noches y bienvenida a La Frontera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer. Toma asiento. Muy bien. Oye, Virginia, cuéntanos. Entra esta mañana en el gobierno Podemos, que es prácticamente el primer partido que en España ha trabajado en las redes sociales por excelencia. Sí, la verdad es que es fascinante, ¿no?, ver todo esto. ¿Quién nos iba a decir en los días del 15M, donde además fue cuando nos conocimos tú y yo, que iba a terminar Podemos en el gobierno? Bueno, que iba a terminar siendo un partido político y gobernando, ¿no?, como le pedían entonces Esperanza Aguirre, Cifuentes, con esa ironía, ¿no?, y con esa, exactamente, ¿no?, retranca, ¿no?, de, bueno, estas cosas se piden a través del canal político, ¿no? Bueno, pues se está pidiendo a través de ese canal, ¿no? Había algo generacional ahí, ¿no? Yo creo que totalmente. O sea, creo que en la época del 15M lo que hacía falta era una renovación generacional de todos los poderes y de todas las instituciones, ¿no? Hemos ido viendo esa renovación generacional en la política, lo hemos visto incluso en algunas empresas del IBEX, o sea, que han empezado a tener directivos más jóvenes, ¿no?, lo cual no significa necesariamente que cambien el fondo de la cuestión, ¿no? Es muy típico de los periodistas referenciarse con alguno de los grandes gurúes, ¿no?, del pasado, ¿no?, esos que ya eran mayores durante el franquismo, ¿no? Y no veo muy claro que esa gente esté sabiendo adaptarse, ¿no?, a los nuevos tiempos. En tu caso en concreto, miras hacia atrás y encuentras a alguno de esos grandes gurúes o tu generación ya pertenece, ¿no?, a otra manera de entender el periodismo. Bueno, yo creo que siempre está bien tener referentes, ¿no?, lo cual no significa que tengamos que seguir a pies juntillas lo que decían esos referentes, pero yo creo que es importante revisitar a ciertos clásicos para reencontrarnos en el camino que queremos seguir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, ¿dónde miras tú? Bueno, a mí me gusta mucho Leguineche, por ejemplo, me gusta mucho Vázquez Montalbán, o sea, bueno, pues los grandes reporteros, digamos, clásicos que hicieron periodismo sin hablar de periodismo, ¿no? O sea... Oye, sin embargo, tú eres una mujer llena de dudas, incluido este nuevo gobierno. Sí, claro, todo tiene que generar dudas, ¿no? Si no, no seríamos buenos periodistas. A ver, a mí me surgen algunas dudas, efectivamente, y algunas las hemos ido plasmando y compartiendo en la redacción de Público y las hemos plasmado en algunas historias periodísticas, ¿no? Por ejemplo, ahora, con la entrada de Podemos en el gobierno de coalición, se crea un vacío de oposición, de izquierdas, ¿no? ¿Quién va a ocupar ese puesto y esa posición, ¿no? ¿Quién va a ejercer esa oposición? Bueno, pues quedan partidos más pequeñitos, desde Más País a los regionalistas pequeños, pasando por RC, que tampoco es tan pequeño, ¿no? Pero es muy interesante el debate territorial que se va a abrir en el Congreso a partir de ahora. Porque tú no crees que el propio Podemos actúe de contrapeso al gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Yo creo que por lo menos en el principio eso no lo vamos a ver. Creo que va a costar, o sea, de hecho, bueno, ya han tenido que dar algún paso y hemos visto la posición, por ejemplo, con el decretazo digital, ¿no?, que se abstuvieron a la hora de votarlo. Bueno, digamos que no hacía ninguna diferencia el hecho de que Podemos se abstuviera o no, o sea, porque iba a salir igualmente, pero la posición que tuvo Podemos fue la abstención, ¿no? Y eso es una postura, o sea, yo creo que valiente si lo miramos desde la perspectiva del partido, pero incómoda también de cara a sus electores, de cara a las bases,
y con la que nosotros los periodistas yo creo que sí que tenemos que hacer una cierta crítica. O sea, cuando el rey le dijo a Pedro Sánchez que el dolor viene después, no se refería a eso. Pues no lo sé, pero es posible que también, ¿no? O sea, yo creo que Podemos no lo va a tener fácil, no va a ser una postura fácil, y de hecho el propio Pablo Iglesias bueno, pues ya lo ha intentado justificar en algún momento de cara a las bases y de cara a los votantes, ¿no? Explicando que, bueno, pues que van a tener que ceder en algunas cosas y que pedía comprensión, ¿no? ¿Tú te imaginabas esta reacción cuasi furibunda de la derecha? Absolutamente. ¿La dabas por sentado? Yo la daba por sentado, o sea, incluso sin estar Podemos dentro del gobierno. Quiero decir, lo hemos visto, lo vimos en el momento del gobierno Zapatero, por ejemplo, y desde luego lo hemos visto con los alcaldes del cambio, ¿no? Esa reacción, bueno, no solo con los alcaldes del cambio, sino también toda la cloaca contra Podemos que ha ido saliendo en los últimos años, ¿no? Estaba clarísimo que las derechas iban a hacer todo lo posible porque este gobierno no saliera adelante, y en el caso de que saliera adelante, como es el caso, harán todo lo posible para tumbarlo. ¿Esas derechas funcionarían igual si no tuvieran unos medios de comunicación como los que tenemos en España? Posiblemente no. En España se da una circunstancia bastante peculiar, ¿no? Y es que en el lado del establishment, digamos, están la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no? Eso es algo que en el modelo anglosajón periodístico se estila bastante poco. O sea, por ejemplo, en el modelo anglosajón la opinión está totalmente diferenciada de la información. O sea, ni siquiera el director del medio está a cargo de la opinión, es el editor quien controla la opinión, ¿no? Eso al final es una garantía de independencia periodística, que es la que tenemos que tener en las informaciones, y eso en España ni ocurre ni se le espera, ¿no? Sin embargo, es verdad que hemos visto medios de comunicación, algunos de nueva creación, como OK Diario, con ayudas a fondo perdido por parte del gobierno del PP. Hemos visto ruido, ¿no?, de financiación pública con visos de ilegalidad también de esos portales digitales. Sin embargo, a veces tengo la sensación de que no se identifica en el conjunto de los medios a esos medios fake, ¿no? Te pongo un ejemplo, hay muchas tertulias donde hay dos periodistas supuestamente del ámbito de la izquierda y los dos periodistas de la derecha son de OK Diario. Sí, bueno, o sea, con el tema de OK Diario hemos visto cómo desde cierta cadena de televisión se ha impulsado, digamos, al personaje de Inda, y eso es lo que ha terminado dando ciertas alas a OK Diario, ¿no? Que, bueno, a mi juicio ni siquiera es un medio de comunicación, ¿no? Yo lo llamaría web simplemente, ¿no? Pero sí, o sea, hay ese interés, pero lo mismo que pasa en el escenario político, ¿no? O sea, cuando se intenta confrontar comunismo con fascismo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer un paralelismo perfectamente, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Aquí lo que se busca es la audiencia, lo que se busca es la confrontación, el ruido y el jaleo, ¿no? Entonces, si pones a unos medios enfrentados con otros y son... uno de ellos es OK Diario, pues sabes que tienes audiencia garantizada, porque OK Diario miente sistemáticamente en las informaciones que publica, ¿no? Sin embargo, sí que he visto en los grandes medios, estamos hablando de un duopolio, ¿no? A3 Media y Mediaset. Y hemos visto, por ejemplo, el blanqueo del PP con Pablo Casado, que decíamos en broma que te dejas barba y en el PP ya eres nuevo y ya no tienes detrás ni la Gürtel, ni la Púnica, ni absolutamente nada, ¿no? Y ese blanqueo del PP es obra de los medios de comunicación. Sí, pero esto no es nuevo. O sea, esto lleva pasando en este país toda la vida. O sea, bueno, lo contaba muy bien David Jiménez en su libro El director, ¿no? O sea, cómo había, bueno, los partidos tenían sus tertulianos casi nombrados a dedo, ¿no? O sea, y era gente que lo que hacía era repetir el argumentario del propio partido político, ¿no? Bueno, pues este es el juego, entre comillas, un poco penoso y desde luego absolutamente antiperiodístico que tenemos en este país, pero yo creo que lo que falta también es un poco de presión por parte de los ciudadanos y por parte, en este caso que estamos hablando de televisión, pues de los televidentes, ¿no? De exigir unos mínimos y de tener ese criterio, que eso solo se consigue con una educación pública fuerte y de calidad, para poder decir, no, mire usted, aquí me la está colando, o sea, por aquí no paso, ¿no? Siempre se ha dicho eso de perro no come perro, ¿no? Es decir, como que los medios de comunicación no criticaban a los medios de comunicación. Había una suerte de corporativismo muy fuerte, y el libro de David Jiménez ha sido recibido casi como un escándalo, un anatema, ¿no? Por parte, claro, sobre todo de los citados. Sí, claro, cómo no, ¿no?
Yo creo que el libro de David, al margen de los citados o no citados, que creo que es casi lo más anecdótico del libro, lo que hace es bueno, mostrar la realidad que se esconde detrás de los grandes medios. A mí me parece uno de los libros más valientes que se ha escrito últimamente en España. Sí, posiblemente lo sea, ¿no? Pero insisto, o sea, va más allá de la mera anécdota de que cite a unos o a otros, ¿no? Yo creo que lo relevante del libro de David Jiménez es ese entramado político, económico, empresarial que hay detrás de los medios, o sea, y de la necesidad imperiosa de los medios de financiarse, ¿no? Y yo creo que ese es un meollo en el que nadie había entrado como ha entrado David en su libro. Quería preguntarte también en esa dirección, ¿dónde acaba la línea editorial de un medio y dónde comienza la objetividad, ¿no? Porque todos los medios tienen una línea editorial, lo tiene Público, lo tiene la ABC, y está bien, ¿no? Nadie es neutral, como intento yo explicar a mis alumnos, pero tenemos la obligación de ser objetivos. Y sin embargo, creo que esa línea entre la objetividad y la neutralidad se está diluyendo. Yo, fíjate, a mí la palabra objetividad no es una palabra que me guste mucho para hablar de periodismo, porque me parece que es una utopía al final, ¿no? O sea, objetivos seríamos si no fuéramos humanos casi, ¿no? Creo que nuestra obligación es intentar ser neutrales, como bien dices, y luego, sobre todo, ser honestos. O sea, creo que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad con nuestros lectores o con nuestras audiencias, ¿no? Y eso supone pues, que a veces vamos a tener que contar cosas que a nuestra audiencia no le gustan y otras veces vamos a tener que contar cosas que a la gente que nos paga tampoco le gustan, ¿no? O sea, y ese equilibrio es lo que se nos da un poco mal en este país. Claro, y ahí la pregunta es cómo se logra eso, porque, por ejemplo, estabas hablando y también Radio Televisión Española parece que tiene una enfermedad crónica que tiene que ver con todo esto que estás contando. Bueno, yo creo que Radio Televisión Española el asunto es todavía más grave, porque de los otros medios que hemos estado hablando hasta ahora son medios privados, pero Televisión Española es un medio público, sin embargo, y no hemos peca conseguido de muchos aspectos idénticos. Pero bueno, yo confío mucho en que a partir de ahora se consiga crear con este nuevo gobierno un sistema realmente transparente y útil y práctico, o sea, para que la televisión española, la televisión pública, funcione como tiene que funcionar. El famoso concurso del que se lleva hablando desde hace mucho tiempo no se ha terminado de poner en marcha. Se hizo una especie de concurso que fue un fracaso. Bueno, pues hay que buscar la manera y desde luego no faltan modelos. O sea, hay modelos en Europa, en algunos países de América Latina, de televisiones públicas que funcionan, ¿no? Creo que el problema de nuestra televisión pública es la manera en la que se establece el acceso a los puestos directivos. O sea, a partir de ahí, cuando se consiga que ese acceso sea transparente y que esos puestos estén ocupados por periodistas que no están vinculados a los partidos en el poder, conseguiremos una televisión pública, la televisión que nos merecemos, por lo menos, ¿no? Los ciudadanos, quiero decir. Hay mucha gente, Virginia, que piensa que vamos hacia atrás, ¿no? Es decir, que el control de la información por parte del poder se ha exacerbado, ¿no? Y es verdad que el famoso libro del 75 de Huntington, de la crisis de la democracia, dice que hay que controlar los medios de comunicación para que unos malditos periodistas no nos monten otro Watergate o los malditos telediarios no nos hagan perder la guerra de Vietnam sacando los féretros de nuestros muchachos que vienen envueltos en la bandera. Ahí sí que parece que hay un intento de control. Pero claro, si tú lo miras desde hoy, dices, la ley Mordaza, acusaciones de enaltecimiento del terrorismo, yo qué sé, el derecho al honor. Parece que todo eso va atenazando, ¿no?, la posibilidad de la libertad de expresión de los periodistas. Totalmente, bueno, de los periodistas y de los ciudadanos, no solo de los periodistas. Hay una regresión, no solo se produce en España, se produce también en otros países del mundo. Hay una regresión en materia de libertades. La excusa del terrorismo es la peor que podemos tener porque es la que mejor justifica este recorte de libertades y que además cuando se produce este recorte por motivos que alegan los políticos, ¿no?, terroristas, digamos que la ciudadanía como que lo entiende, ¿no? O sea, entonces se aprovechan siempre momentos muy críticos de mucho impacto social para aprovechar y recortar, ¿no? O sea, por ejemplo, hablabas del enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Se endurece el Código Penal después justo del atentado de Charlie Hebdo.
¿vale? O sea, y se endurece el Código Penal en un acuerdo pactado por PSOE y PP en lo que llaman el pacto antiyihadista, que no deja de ser un endurecimiento del Código Penal, una reforma del Código Penal, precisamente para endurecer este tipo de delitos, ¿no? Al final, ¿qué consecuencias tiene esto? O sea, cuando esto se aprueba, no hubo una respuesta social, salvo la que planteamos desde algunas organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, ¿no? Que levantamos la mano y dijimos, cuidado, porque esto puede afectar a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en aquel momento nadie levantaba la mano, salvo algunos pocos, ¿no? Porque se entendía que en aras de la seguridad nacional, que es un clásico, todo valía, ¿no? O casi todo valía. Y con los años hemos ido viendo cómo estos delitos se les han imputado a tuiteros, a músicos, a gente... ¿A titiriteros? A titiriteros, efectivamente, o sea, que están muy lejos de tener la intención de cometer un atentado. ¿Pertenece a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información? Que si INDA pertenece a la plataforma, no, todavía no. Vaya por Dios, qué curioso. ¿Tiene la sociedad española el periodismo que se merece? Yo creo que no, fíjate, creo que no. O sea, la sociedad es mejor que el periodismo. Fíjate que se suele decir que la sociedad es mejor que los políticos y yo les digo no, las sociedades tienen los políticos que se merecen. ¿Y eso no sería igual con el periodismo? Yo creo que no, Juan Carlos. Creo que tenemos un problema educativo en este país muy importante, ¿vale? En la escuela pública, que es una escuela... Pero en tanto en cuanto esa educación no funcione, hay cierto analfabetismo mediático que lleva a que la gente vote sí, pero eso no es culpa de la gente al final. O sea, eso es culpa de unos gestores políticos que no han sabido hacer o no han querido hacer su trabajo como deberían haber hecho, ¿no? Yo tengo 2 hijos, adolescente y preadolescente, y veo el tipo de educación que reciben, ¿no? O sea, en aras de convertirlos en ciudadanos críticos, y no veo que eso lo reciban. Del colegio, quiero decir, ¿vale? O sea, entonces creo que estamos en un momento de revolución industrial bestial en el que es necesario enseñar habilidades y enseñar criterio a los chavales que están ahora mismo en la escuela. O sea, estamos en un momento de un cambio bestial. Entonces, si no conseguimos trasladar todo esto y conseguirlos poner en una posición crítica, dentro de 30 años seguiremos teniendo la misma sociedad que tenemos ahora, ¿no? Que es una sociedad, a mi juicio, bastante individualista, ¿no? Quizás no es gratuito que prácticamente todos los medios de comunicación son supuestamente empresas y operan con pérdidas desde hace 20, 25 años y alguien lo está financiando. Claro, bueno, esto es como lo de los equipos de fútbol, ¿no? Es muy parecido. Lo que pasa es que cuando pasa con medios de comunicación es tremendo, porque al final, bueno, pues esa deuda a veces se convierte en acciones, lo que significa que ciertas empresas pasan a ser parte del Consejo de Administración de medios de comunicación, y entonces cuando todo esto a la gente no se le explica, y en España carecemos, a pesar de que tenemos una joven ley de transparencia, esta ley desde luego es muy mejorable, y en lo que afecta a la estructura de los medios no se aplica esta transparencia para nada, con lo cual la gente se acerca a un medio de comunicación y no sabe lo que está leyendo, porque no sabe que en este medio tal compañía se sienta en el Consejo de Administración y por tanto no va a leer nunca o casi nunca una crítica a dicha compañía, ¿no? Es todo parte de lo mismo. El contrario, Virginia, a veces he visto con cierta sorpresa o ninguneo a público o incluso ataques a raíz de alguna noticia sobre los atentados en Barcelona que me sorprendieron como una necesidad, ¿no?, de acallar determinadas informaciones que solamente las daba el diario público. Bueno, esto en Público lo llevamos viendo desde hace muchos años. O sea, cuando empezamos a destapar todo el tema de las cloacas y el caso Villarejo, ningún medio se hacía eco de nada de lo que nosotros contábamos, ¿no? Hasta que saltó el tema de las escuchas del ministro Fernández Díaz, que ahí ya casi no quedó más remedio que hacerse eco, pero se lo hicieron para hacernos una crítica, ¿no? Y diciendo, pues es que esto habría que entregarlo a la Fiscalía del Estado sin conocer cuál era la intrahistoria de todo lo que estábamos publicando, ¿no? Finalmente, cuando a raíz de todas las informaciones que hemos ido sacando en público se empiezan a abrir piezas judiciales, y no son pocas las piezas judiciales que hay abiertas relacionadas con el caso Villarejo, resulta que todos los medios se suben a ese carro
como si llevaran toda la vida hablando de este asunto. Los pioneros, ¿no?, han sido muy valientes, Patricia López, totalmente, Carlos Bayo. Hay que reconocerles un mérito porque además esto afecta, o sea, quiero decir, no es solo una cuestión profesional, o sea, esto tiene un coste personal altísimo, claro, el hacer este tipo de informaciones, ¿no? Y estos periodistas no se han visto apoyados jamás por lo que se llamarían los compañeros, entre comillas, de profesión, ¿no? Nos estamos marchando. Tú, de hecho, te fuiste de la Asociación de la Prensa, ¿no? Sí, yo dejé la Asociación de la Prensa. Yo, bueno, había empezado a pertenecer a ella, pues no sé, pues hace muchos años, o sea, pues 18 años o 16 años, una cosa así. Y bueno, pues la verdad es que era algo que estaba ahí, o sea, y que no me molestaba, digamos, aunque yo veía, o sea, bueno, pues una falta de reacción con muchos asuntos que no entendía, ¿no? Ahora mismo, si te digo la verdad, ni siquiera recuerdo si hubo un detonante en concreto por el que dejé la Asociación de la Prensa, ¿no? Pero creo que fue que le dieron un premio a un periodista que había, por una información que había publicado que no era del todo cierta, ¿no? Yeah. O sea, entonces, bueno, eso ya me pareció que era un poco la gota que colmaba el vaso, ¿no? En cambio, no van a decir nada cuando sale una foto de un atentado de ETA al lado de la foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el gobierno, a ver, yo ¿no? creo que al final, abordar todos los frentes desde cualquier ámbito, da igual que sea desde un periódico, desde una organización, es muy complicado. O sea, no se puede abordar todo y hacerlo todo bien. Es imposible, ¿no? Pero por eso es muy importante ser muy transparente y explicarle a la gente qué es lo que vas a hacer y qué frentes vas a abordar, o sea, para que todo el mundo sepa en qué vas a entrar y sobre todo en qué no vas a entrar, porque las omisiones muchas veces son casi más, bueno, hablan casi más que las acciones, ¿no? Entonces, si resulta que tú no te vas a pronunciar sobre determinadas cosas, pero luego sí que te pronuncias sobre otras que están en esa línea y que son absolutamente contradictorias, estás definiendo muy bien el papel que quieres jugar, ¿no? Pues tenemos que ir, Virginia, cuando leo cosas sobre el desarrollo tecnológico, redes, internet, podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Cuando el vaso se medio vacía es espeluznante los riesgos que corremos. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo como tú, depende del día, pero yo quiero verlo medio lleno. Yo creo que nos trae la tecnología y esta revolución industrial un montón de beneficios, que estamos aprendiendo permanentemente a manejarnos en este nuevo mundo y que tenemos que seguir aprendiendo con cabeza y con criterio, ¿no? ¿El problema de los periodistas qué es? ¿El sueldo o la escasa formación? Yo te diría que más el sueldo. Sí, ¿eh? Defendiendo. Oye, ¿y el papel tiene futuro? Depende, yo creo que sí, que tiene un futuro. O sea, como un elemento casi elitista, ¿no? Yo creo que claro que tiene futuro, depende de cómo lo hagas. Hay, por ejemplo, hay revistas ahora mismo que se están publicando solo bajo pago, digamos, o sea, no en el kiosco, ¿no? Sino por suscripción y demás, como 5Vs dobles o Luces, o que son publicaciones magníficas y son publicaciones en papel, ¿no? La gente tiene que soportar a los medios para que sean democráticos, libres y plurales, ¿no? Totalmente. Eso parece que es una realidad. ¿Cuántas mujeres estáis ahora presidiendo medios de comunicación en España? Pues si te digo la verdad no lo sé, pero creo que... ¿La mujer es la única? No, hay más. O sea, yo creo que ya estamos como por la decena. Una cosa así, ¿eh? Sí, yo creo que ya hay unas 10 en medios más o menos pequeños, no todos grandes, pero bueno, yo creo que esto se va normalizando. El siguiente paso es que entremos en los consejos de administración, que ahí es donde realmente se toman las decisiones. Que así sea. Virginia Pérez Alonso, una periodista de esas que llaman de raza, pero de raza nueva. Por tanto, honesta, moderna, implicada en las redes y sobre todo llena de coraje. Muchas gracias, mucha suerte en tu reciente cargo, ¿no?, de dirección. Ana Pardo de Vera lo dejó bien alto y estoy convencido de que tú vas a subirlo aún más. Muchas gracias por estar aquí en nuestra frontera. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.